Ok, ya se escucha. Estaba cerrado el micrófono, por eso no se escuchaba. Les comentaba pues que les estaba presentando el tema que se vio la semana pasada, haciendo una retrospectiva de lo que se vio, y nos quedamos en lo que es la constancia. Vimos por último esto que son virtudes humanas. Ahorita estamos en lo que son virtudes humanas. Vimos lo que nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en constancia. Hasta aquí vimos, y vamos a dar inicio en lo que es el inciso D en nuestro manual para dirigentes, que nos habla de la discreción. Y qué importante es pues que esta virtud pues sea aplicada en nuestras secciones, seamos discretos. Ya ahorita nuestra hermana María de Jesús García Curiel nos va a explicar detalladamente pues estos temas, ¿sí? Entonces recordemos que estamos viendo lo que es el manual para dirigentes en el capítulo 1, perfil del dirigente de la adoración nocturna mexicana. ¿De acuerdo? Entonces los dejo exactamente en la diapositiva donde nos quedamos, que es en el inciso D, que nos habla de la discreción. Bueno, los dejo con nuestra hermana María de Jesús, la licenciada María de Jesús García Curiel. Ave María Purísima. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Hermanos, buenas noches a todos, a todas y a todos. Pues agradezco la espera, una disculpa por la tardanza. Y bueno, continuamos, como ya nuestro hermano Raúl Paniagua nos indicó, con la segunda parte del tema sobre las virtudes del dirigente de la adoración nocturna. Probablemente no sea necesario como repasar, nada más me gustaría pues recordarles que estas virtudes las podemos ver en el perfil del dirigente, que es el capítulo 1 del instructivo o manual del dirigente de la adoración nocturna mexicana. Ojalá que todos lo podamos tener y podamos accesar a él siempre que lo necesitemos, ¿no? Y que nos recuerde pues estas hermosas virtudes que nos están recordando en este plan de formación. Bien, veamos pues que las virtudes son muy necesarias en los dirigentes de la adoración nocturna, indispensables diríamos, ¿verdad? Dice, las virtudes son una disposición de forma habitual, una forma firme de hacer el bien, de una forma constante. Al final cerraremos con algunos comentarios al respecto. Es nada más como recordar. Nos permite a las personas no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de nosotros mismos, con todas nuestras fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Estos dos puntos me gustaría retomarlos al final, precisamente de la composición de las virtudes. Recordando también, la semana pasada iniciamos con las virtudes cardinales, comentándolas, dando ejemplos, siendo estas las rectoras, por así decir, las principales virtudes humanas. Las 4 siguientes, que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y de estas 4, hermanos, emanan o vienen estas 4 a fortalecer todas las demás virtudes humanas, todas las demás.
Y también tenemos las virtudes infusas, que son infundidas a través del Espíritu Santo, y son las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y pues para los que no vinieron el tema pasado, no pudieron estar, esa es nuestra base, o de ahí partimos para ir viendo hasta ahorita el inciso D, que vamos a continuar, las demás virtudes humanas, que si no son, digamos, las bases, pero sí son estas arropadas por las 4 primeras, que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y que auxilian a estas otras que estamos ya revisando en este momento. Y la fe, la esperanza y la caridad, que son las teologales o infusas, hacen un conjunto entre sí, esas humanas con las infusas o las teologales, para precisamente llevarnos a ese camino de rectitud, a ese camino de madurez espiritual, pero también de madurez humana, que es a la que se nos invita y a la que como dirigentes estamos pues comprometidos en tener ese esfuerzo, en esforzarnos siempre en vivirlas, en retomarlas, en practicarlas. Bien, me paso entonces, vimos la prudencia, vimos la justicia, dimos ejemplos de ellas y hasta ahí nos quedamos en lo que fue vimos la fortaleza, la templanza, y de las siguientes virtudes entramos a lo que fue la alegría, la bondad, la constancia. En ella nos quedamos. Bien, viendo este pequeñitito repaso, nada más así muy breve, para introducir a los que hubieran no estado en el tema pasado, pues continuamos, y este tema probablemente sea un poquito más breve que el anterior, porque en el otro pues estuvimos discerniendo también los aspectos de qué era la virtud. Bien, la siguiente virtud es la discreción, precisamente, y nos dice pues que la discreción es la que se opone o se va a oponer siempre a la murmuración, al chisme, a la crítica, y es una virtud que probablemente pocos tengamos. Esta, dice, está emparentada con la prudencia, es decir, también ahí el guardar cuidado, secrecía, dominarnos, como dice aquí mismo, el dominio de nosotros mismos, la humildad, la oportunidad, la justicia y sobre todo el amor al prójimo. A lo mejor podríamos decir, bueno, yo la prudencia no la practico tanto, no me puedo dominar, soy muy soberbia, soy muy soberbio, pero si tengo amor al prójimo, va a vencer muy seguramente a toda aquella debilidad que hace pues que no podamos ser discretos. ¿Y cómo podríamos, digamos, ejercer esa discreción? Ayer nos decía el sacerdote en la reunión de trabajo de la evaluación pues de los grupos de pastoral y la planeación para el 2025, que pues muchas veces lo hacemos o comentamos en el afán de opinar según nosotros, a veces muy sanamente, sobre alguna persona, alguna acción que alguien hace, pero cuando ya notamos nosotros que ese comentario está saliendo de control o se están abonando cosas a lo mejor malas de la persona de la que estamos hablando o demás, o de la institución incluso, allí es cuando nosotros tenemos que hacer un alto. A lo mejor ahí caímos en la tentación de medio un poquito, se nos fue y demás, algún comentario, pero cuando ya vemos hacia dónde va esa crítica o esa murmuración o ese comentario, nuestro corazón sí nos avisa cuando ya estamos cayendo más allá de una mera crítica constructiva, que a veces así le llamamos. Entonces es bien importante que no caigamos en esa tentación. A lo mejor la tentación pasa por enfrente de nosotros, estamos a punto pero entonces ahí es donde entran precisamente la virtud o la práctica de la virtud. Acuérdense que las virtudes no las podemos tener o ejercer
sino a todo el tiempo estamos practicándolas. Los santos, las santas y personas virtuosas no han llegado de una forma así como espontánea a ese grado de virtud o de madurez, pero el hecho de estar como que dominándonos nosotros, así como lo dice en este párrafo, este inciso de la discreción, ahí es donde entra el dominio de nosotros mismos y tenemos que hacer como que un freno o ya cambiar el tema, cambiar la conversación. Por ejemplo, dice, otro ejemplo de la discreción sería, no cuentes secretos. ¿Cuántas veces nos dicen, te lo voy a platicar, pero no le digas a nadie? Y a veces lo primero que estamos así como que, ay, ya quiero decir lo que me dijeron. Entonces ahí entra o debe entrar el dominio de nosotros mismos. No participar en esas críticas, como ya comentamos. Observar antes de hablar. A veces hacemos nuestro propio criterio de las cosas, de las personas, de las circunstancias, pero no tenemos todo el contexto en nuestra vista, en nuestro entendimiento o en nuestro conocimiento. Entonces, antes de hablar, antes de criticar o antes de cometer una indiscreción, entonces tendríamos que conocer y observar muy bien el contexto. Incluso aquí en la discreción habla también como ejemplo el no decir groserías, no acaparar una conversación, también es parte de la discreción. Y también otro ejemplo podría ser pedir permiso para dar un consejo. ¿Cuántas veces nosotros en el afán, pues a veces de hacer un bien o de nos sentimos con esa calidad moral o a veces pues con esa superioridad en cierto cual conocimiento que queremos o fácilmente hacemos alguna opinión o algún consejo que no nos han pedido? Entonces es bien importante que seamos delicados, que tengamos delicadeza. Cuando no se nos pide un consejo, no hay que darlo, salvo, como nos da este ejemplo también, que pidamos permiso antes de dar un consejo. Bien, pasemos a la siguiente virtud. Es la escucha. La escucha o el escuchar es tener el oído atento, la mente abierta, el corazón sensible a lo que nos dice la otra persona, sabiendo que nos lo dice con palabras, pero a veces también con gestos, porque no se puede expresar completamente a veces con palabras, con movimientos, con los ojos y con toda su expresión, es decir, con todo su cuerpo, con todo su ser. Entonces, aquí, ¿cuál sería como que el punto clave, no? A lo mejor también sería tener esa paciencia de escucha, pero de esa escucha también, como dice, no nomás ahora sí como dicen, de dientes para afuera cuando damos una sonrisa, sino una disposición así bien sentida, como dice el corazón sensible, o sea, una disposición sincera, sentida, que sí es cierto, a lo mejor vamos deprisa, a lo mejor estamos también nosotros no muy de ánimo como para a veces escuchar a los demás, o piensa uno, hay bastantes problemas traigo yo ya encima como para escuchar, y a veces hacemos como que escuchamos pero no escuchamos. Entonces aquí el punto importante es de verdad tener ese oído atento, pero no nada más el oído, sino la mente, el corazón bien dispuesto, bien sensible a lo que estamos observando en la otra persona. No nada más escuchándola, sino observándola, qué expresiones, su cara, su sonrisa, sus ojos, y entonces esa parte, digamos, de observar también podrá ayudarnos a tener una como mayor información, pero también esa persona, al nosotros estar con todos nuestros sentidos puestos en ella, pues sentirá esa confianza y sentirá, digamos, esa, pues sí, una confianza de poder expresar o decir lo que quiere expresar, ¿verdad? Y nosotros como dirigentes también, aunque a veces nos pueden desesperar las personas por cómo se pueden dirigir o por los tiempos que a veces tenemos recortados,
pues es importante que nosotros como dirigentes siempre tengamos ese oído y el corazón atento. Dice también algunos de los ejemplos que no se ponen aquí escritos, pero algo importante que denota que somos buenos para escuchar o que ya tenemos esa virtud de la escucha es cuando escuchamos a la persona sin interrumpir a cada momento. Nos pasa a veces con nuestra familia, porque como que le tenemos más confianza a la familia. Pues también esta virtud no es nada más para aplicarla en un grupo como nosotros como dirigentes, sino en nuestra persona y obviamente pues con todos los que nos rodean, con todos los que interactuamos. Una forma también de escuchar bien es como parafrasear o escuchar a la persona y complementar nosotros su idea, el darle una palmadita en la espalda, en tocarle su hombro, digamos, también nosotros dar esas señales de que estamos, por así decir, en la jugada de lo que el otro nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, que esa otra persona sepa que lo estamos escuchando, que demostremos esa comprensión. Bien, pasamos a la siguiente virtud, que es la fidelidad. Esta está, bueno, todas son muy bonitas, pero esta también es, yo creo que muy importante. Dice que el verdadero amor lleva a cultivar la fidelidad en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas. A ser constantes, a ser perseverantes, a sacrificarnos por un ideal o incluso por las personas. Al final, como les digo, haremos así como una reflexión general y veremos cómo también cuando ya tenemos esas virtudes bien afianzadas, o más bien se dice que cuando una virtud ya la tenemos bien afianzada, ya se hace como precisamente como un hábito, o sea, son varias repeticiones que son a la vez un hábito y al final se convierten en virtudes. Entonces, una vez que estamos repite y repite constantemente esa virtud o ese hábito bueno, pues se va a hacer una virtud. Y muchas veces hay gente que se sacrifica por los demás, hace algo por los demás que a veces cree uno, ay, yo no haría eso. Ay, no, es que, no, pero porque a veces lo mira uno desde fuera como injusto. Y el que ya domina ciertas virtudes, en este caso, por ejemplo, la fidelidad, si se fijan, dice, incluso perseverancia al sacrificio por un ideal o por las personas. Y hay veces que esas personas que tienen ese grado ya de virtud hacen muchas cosas que otros los veíamos como un sacrificio verdadero y ellos ni cuenta se dan que están haciendo un sacrificio porque ya no lo sienten como sacrificio. También en esta virtud de la fidelidad pues entra el amor fiel de Dios, lo podemos palpar, lo sabemos, que Él en su fidelidad inmensa también por supuesto que nos capacita para vivir la fidelidad en nuestras diversas expresiones. La fidelidad pues la podemos palpar, vivir, expresar o ejercitar desde, no nada más en la parte digamos humana, también esa fidelidad a una institución, a nuestro apostolado, a nuestra obra, a nuestros ideales, a nuestras metas. Todo ello tiene que ver con la fidelidad, pero también, sobre todo y por supuesto, ese amor de correspondencia, ida y vuelta que Dios nos tiene y que también nosotros estamos llamados a vivir esa fidelidad con Dios y con nuestros hermanos. Llámese en el plano, como comentamos, en ese amor, en esa fidelidad divina, en esa fidelidad a Dios, pero también esa fidelidad pues a mi esposo, a mi novio, a mi novia, esa fidelidad a mi familia, a los valores que me han dado, esa fidelidad a mi apostolado, a mi institución, a mi trabajo, a mis valores mismos. Es decir, siempre esa perseverancia, esa constancia. Dice, ese es también tener esa fidelidad para cumplir los compromisos, eso también habla o podemos ejercitar ahí la fidelidad. El no traicionar, lo contrario a la fidelidad es la traición. Entonces es no traicionar también, no nada más en actos digamos físicos, sino a la palabra que hemos dado, es decir, a lo que hemos prometido, a lo que hemos dicho, pues aunque nos cueste mucho esforzarnos por hacer cumplir nuestras propias palabras.
Implica también respeto, pues, por las personas, por las instituciones, ya comentamos, y también por nuestra fe, o sea, nuestras creencias, por ejemplo. Bien, pasamos a la virtud del inciso G, que es la gratitud. La gratitud, pues, es una expresión de reconocimiento y correspondencia a quien nos hace el bien. Es decir, siempre que recibamos un bien, un favor, una palabra de aliento, cualquier situación que sea de un bien que viene hacia nosotros o que estamos recibiendo, siempre tener la palabra de gracias. Y no nada más la palabra, sino también de nuestro corazón, como diciendo: gracias, te deseo lo mismo a ti. Deseo esto que tú hiciste para mí, para ti también lo deseo. Entonces, no nada más es decir gracias, sino también el desear ese bien a los demás, esa gratitud. Y por aquí viene un ejemplo sobre los 10 leprosos. Dice que Jesús curó a 10 leprosos, nos lo dice en un pasaje del Evangelio. Solo uno de ellos regresó a darles las gracias. Jesús, para educar a sus oyentes, se quejó con algo de tristeza. ¿No fueron 10 los curados? ¿Solo uno regresó para dar gloria a Dios? Al Señor le pesó mucho esa ingratitud. A todos los seres humanos nos duele también la ingratitud. Por ahí también, no sé de dónde he escuchado esa frase, creo que a mi mamá se la he escuchado, pero no sé de dónde la haya tomado, pero dice que hasta a Dios le gusta la gratitud. Cuando a un ser humano nos hacemos algún bien, y lo hacemos comúnmente, si hacemos el bien, como dice también, o sea, no tenemos que mirar a quién, sino hacer el bien a todos, ¿no? Pero sucede que a veces sí percibimos o sí nos damos cuenta, hay veces que no, pero hay veces que sí nos damos cuenta, sobre todo cuando lo hicimos con mucho amor, con mucho esfuerzo, un bien a los demás, y cuando no hay ese gesto, aunque sea un gesto o una palabra de gracias, ¿qué sucede? A lo mejor no lo expresamos, pero en nuestro corazón sí aparece un dejo así de tristeza, de desconcierto incluso, porque a veces creemos: yo sí hubiera dado las gracias. Yo sí, lo puede pensar uno, ¿no? Pero también habríamos que analizarnos cuántas veces nosotros, a pesar de sentirnos que somos agradecidos, cuántas veces probablemente no hemos dado ni las gracias a Dios al levantarnos, no hemos dado gracias porque amanecemos con vida, porque tenemos un techo, porque tenemos salud, porque tenemos calzado, porque podemos cubrirnos del frío. Y a veces estamos tan acostumbrados a tener todo que se nos olvida de dónde viene ese bien, ¿verdad? Y comúnmente pues se dice también pues que la gente agradecida con Dios y con todo pues el universo y con los hermanos y con quien te rodea, también te hace que tengas o recibas más cosas todavía, más bendiciones. Entonces yo creo que así como lo dice el pasaje, pues es lógico, si Dios en este evangelio, Jesús mismo, Él siente esa pequeña tristeza por aquellos leprosos que no regresaron a darle las gracias, imagínense el ser humano, que somos más frágiles, más débiles, pues siempre también esperamos un gracias, pero obviamente pues también nosotros tenemos que reconocer todos los bienes que recibimos de todos los que nos rodean, porque siempre son muchos bienes, son muchas muestras pues de servicio de nuestros padres, de nuestros familiares, muchas veces de nuestros sacerdotes, de nuestros superiores, de la gente que nos ayuda, de con quien trabajamos. Recibimos tanto de todos y muy pocas veces valoramos y muy pocas veces somos agradecidos. Bien, pasamos a la siguiente virtud, que es la honradez. La honradez
dice es la rectitud de ánimo, es la integridad en el obrar. Quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado al nivel social. Entonces, de nivel social, bueno, también podría ser a nivel moral, o sea, en todos los sentidos, ¿verdad? Social porque comúnmente, pues es lo que los demás, el exterior puede ver, pueden percatarse las personas en la sociedad. Pero esta virtud, pues la podemos aplicar desde nuestra propia persona, sabiendo si nosotros somos honrados con nosotros mismos, es decir, honestos con nosotros mismos, honestos con nuestros valores, con nuestras creencias, honestos con los demás. Se podría asociar un poco o mucho también con la fidelidad, ¿verdad? Van un poquito de la mano estas dos virtudes. Y bueno, en estas podría ser el ser sincero, o sea que tantas veces nosotros hemos sido sinceros, porque desde ahí también comienza la honradez. No nada más es como que tomé lo que no era mío, no sé, no critiqué, acusé a alguien injustamente, cosas así en ese sentido que la sociedad puede mirar, no propiamente, sino también el ser sincero con nosotros mismos, el no mentir, obviamente pues sí, el no robar, el respeto a los demás. Eso también habla de la honradez. Valorar la verdad, defender la verdad, no ocultarla ni desvirtuarla, en cualquier circunstancia en la que estemos, en cualquier circunstancia. Reconocer también, o saber reconocer nuestros propios errores. ¿Cuántas veces pensamos y decimos, es que yo ya no puedo cambiar, es que yo no voy a cambiar, así soy, me he esforzado mucho, no puedo cambiar? O también decimos, o sea, es que lo hice por esto, nos justificamos. Y entonces eso no es saber reconocer nuestros errores. Entonces el reconocer los errores también habla de nuestra honradez, como es un ejemplo. Y también el no anteponer nuestras necesidades e intereses sobre los demás. Si yo sé que un interés, un bien, voy a recibir un bien de cualquier tipo, anteponiendo el interés de los demás, o más bien anteponiendo mi interés sobre los demás, es decir, primero yo, mi interés, aunque afecte a otros, eso también habla de ser deshonesto o no ser honrado, por ejemplo. Bien, pasamos a la siguiente virtud, que es la libertad. El ser humano, al usar rectamente la facultad de libre elección, lo distingue de los otros seres de la tierra, y para lograrlo es indispensable tener un dominio de sí mismo que actúe siempre en conformidad. Este valor de la virtud de la libertad creo que abraza a todas las demás virtudes también. Es decir, en esta libertad, en esta virtud entra pues el libre albedrío, pero también sobre el dominio de nosotros mismos. Acuérdense que al inicio comentábamos que aunque son estas unas virtudes humanas, vaya, estas están ligadas muy estrechamente con las virtudes cardinales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, si estas tres virtudes siempre las anteponemos o las asociamos con nuestras virtudes humanas, pues siempre nos van a llevar en cada una de ellas a ejercer la libertad de una forma correcta, de una forma recta, como lo dice la definición. ¿Cómo lo podemos lograr? Con el dominio de nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a dominar? Bueno, estando expuestos. Diario estamos expuestos a cualquier situación, llámese en casa, llámese en el trabajo, llámese en los grupos de laicos, en todos lados estamos, en la propia calle, siempre estamos expuestos a muchos acontecimientos. Y hoy día en la calle, ¿cuántas veces no vemos pues esas manifestaciones, digamos, que marchan en la calle defendiendo los derechos y esa
pues famosa libertad a hacer lo que yo quiero. Y o también aquel que va en la calle y de repente maltrata al otro porque se paró el carro, porque no respetó el alto, porque nos pasamos de la línea peatonal, etcétera. Y lo primero que hacemos es ofender, maltratar o X. Y eso pues trae una cadena de complicaciones muchas veces, ¿verdad? Peores, pero en sí ahí está el dominio de nosotros mismos. Como comentábamos al principio, es la constancia, la reiteración de los actos, la reiteración de los hábitos, la reiteración, o sea, hasta que poco a poco ese dominio de nosotros mismos pues va ahora sí que ganando sobre nuestras pasiones, sobre nuestra libertad de querer, digamos, esa libertad que creemos que puede hacer y hacer y deshacer, ¿verdad? Entonces el dominio de nosotros mismos ahí entra pues en acción, como en todas las demás virtudes. Bien. La siguiente virtud es la mansedumbre. Esta consiste en la paciencia ante las agresiones. No significa debilidad, al contrario, se requiere fortaleza y dominio de sí para practicarla. Jesús se pone como modelo diciendo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo vemos en Mateo 11, versículo 29. Pues bien, esta también se asocia con la anterior, con la libertad. Si se fijan, habla sobre la paciencia también ante una agresión, ante circunstancias que nos puedan agobiar, ante injusticias que comúnmente o que muy continuamente se cometen, a diario las vemos, y es no perder como esa fortaleza, esa paciencia ante esas agresiones que muchas veces nos toca ver. Y puede ser desde la familia, puede ser desde nuestros hijos, de nuestros padres, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Te llaman la atención o te hacen un comentario y uno ya está a flor de piel, así como todo irritado, queriendo contestar. Ahí entra la paciencia, por ejemplo, ahí entra la mansedumbre. También esta nos ayuda pues a moderar esas pasiones que tenemos desordenadas, descontroladas, precisamente de revancha, de ira, de gula incluso, también todo lo que sea, digamos, la mansedumbre también se puede asociar a ese control del comer bien, del no comer en exceso, todo aquello que nos lleva a un exceso, es decir, todas las pasiones, llámese hasta flojera, gula, etcétera, ira, irritabilidad, odio, todo aquello que va en contra de las demás personas y a veces de nosotros mismos, ahí es donde entra también que tengamos como esa templanza, esa fuerza para desasociar o para minimizar esos desórdenes que como seres humanos tenemos nosotros mismos, pero que también vemos en los demás. Entonces aquí va de doble ida y vuelta, es decir, mansedumbre para yo contenerme de mí mismo, de mí misma, pero también para contenerme, para tener paciencia ante las agresiones externas, ¿sí? Entonces se puede tomar, así como les comento, de ida y vuelta, ¿verdad? Para nosotros mismos y ante los demás o por las acciones de los demás. Es decir, no dejarnos involucrar en los desórdenes de los demás y dominar nuestros desórdenes también. Bien, pasamos, creo que ya casi es de las últimas. Pasamos a la obediencia. Pues esta virtud está relacionada con el acto de obedecer, es decir, de respetar, de acatar, de cumplir la voluntad de quien sea nuestra autoridad, razón y demás. No, hay que respetar también y bueno, todo con un buen diálogo, ¿verdad? Y un buen orden también en dar pues la idea o las directrices por las que tenemos que caminar pues para lograr los objetivos. Si no hay desobediencia, nos podemos pues salir del camino, hacer las cosas mal y también, como les digo, pues con las consecuencias que esto
pudiera implicar, ¿verdad? Bien. Aquí en esta imagen pues vemos esta frase, dice la obediencia que tengamos a Dios es la llave que abre la puerta de sus bendiciones. Sí, no perdamos de vista, ¿verdad?, que en sí todas estas virtudes, si bien nos llevan a ser unos mejores seres humanos, pues el ideal es que seamos también unas personas maduras en nuestra fe, maduras en hacer la voluntad de Dios, en regirnos por lo que Dios nos pide, ¿verdad? Ay. Perdón, aquí ya me salí tantito. Permítanme, hermanos, ahorita Raúl, si me está escuchando, creo que está por aquí Raúl, si me auxilia para incorporarme a la presentación. Permítame un segundito, hermanos. Redondear un poquito ya sobre lo que vimos. Dice que no podemos llegar a la madurez humana sin haber aprendido a dominar las inclinaciones espontáneas y las pasiones que fácilmente nos apartan del camino recto, de la verdad y del bien, y por lo tanto ejercer correctamente la libertad y en la integración de estas virtudes que todo dirigente debe de cultivar. Por eso yo me detenía en la parte pues de la libertad, ¿no? O sea, de que tiene que ser una libertad madura, una libertad que no daña, una libertad que enriquece, una libertad que nos hace tomar buenas decisiones, no una libertad irresponsable, es una libertad responsable. Y se acuerdan que empezábamos el tema hace 8 días donde se hablaba pues de esa disposición pues firme de hacer las cosas constantemente, hacer el bien, y todo va en función de dominar esas inclinaciones que tenemos espontáneamente hacia el mal, hacia las pasiones que nos pueden apartar fácilmente, y pueden ser muchas. Cada quien podemos nosotros, hermanos, pensar en nuestro interior: ¿qué me aparta en este momento del camino recto? ¿Qué me aparta en este momento de mi camino a la madurez espiritual y a la madurez humana también? ¿Qué me aparta de hacer el bien? A lo mejor un vicio, a lo mejor llámese el vicio que sea, puede ser hasta el vicio al teléfono, es decir, prioridad a las cosas exteriores que a los demás, que a la persona misma, es más, que a mi misma persona, y por ende tampoco doy esa importancia a las personas que me rodean. Es decir, me aparto de la realidad, buena, mala, regular, triste, dolorosa, lo que sea que esté sucediendo a nuestro alrededor, pero es la realidad, y muchas veces la evadimos, la realidad. ¿Por qué? Por nuestra comodidad. O sea, nos volvemos a esa inclinación de la comodidad, de la indiferencia. Es muy importante, miren, también nos hablan en este 2025, se va a impulsar, vamos a entrar en un año de santo, en un año de gracia, y el Papa nos va a insistir en alentar, en fortalecer, en reavivar la esperanza.
la esperanza en nuestros corazones, la esperanza en la vida, la esperanza para las personas, la esperanza para los que más necesitan. Y creo que es un momento muy fuerte, muy bonito que podríamos también aprovechar para repasar precisamente qué nos hace falta, qué necesitamos para impulsarnos. Pero obviamente también necesitamos la gracia de Dios. Y es bien importante para nosotros como adoradores mantenernos a toda costa dentro de la gracia de Dios. Bien, algunas actitudes o cualidades que deben de tener todo dirigente son responsabilidad, entrega al trabajo, capacidad de dirección, formación. Hermanos, es bien importante, y que no la formación solamente sea para los que tenemos un cargo. La formación debe ser para todos nuestros hermanos adoradores, de cualquier tipo de adoradores que sean. ¿Por qué? Porque ustedes, algunos de ustedes, más pronto que lejos, van a alguna vez ya a lo mejor a tener un cargo en la adoración. Y qué mejor que ya desde ahorita vayamos formando ese hábito de la formación. El Papa Francisco nos la pide muchísimo. Y lo veremos pues en nuestros planes de trabajo con parroquiales y demás. Pero es importante que estemos pues ya pensando en ello, que no dejemos de formarnos. Y bueno, también el compromiso con el cumplimiento, el sacrificio, la entrega total, la solidaridad, la transparencia, la disciplina que a muchos nos puede faltar, el respeto por los demás. Una serie de valores y de principios que distinguen al verdadero dirigente. También debe de tener por motivación esos valores y principios, no una motivación económica, es decir, no como por un bien, volvemos a lo mismo, no el interés mío por algún logro o por algún interés humano o de reconocimiento, pero mucho menos económico, es decir, no es por un pago, ni es un pago el que queremos ni el que recibimos. Entonces, económico me refiero, porque entonces se desvirtuaría cualquier dirigente de cualquier apostolado. Para convertirnos en una persona que ocupa una posición de dirección, solo la ejerce para satisfacer sus intereses personales y particulares, no está bien. Tienen que ser los intereses generales, en este caso de la adoración nocturna mexicana. Y el hecho de que haya personas, a lo mejor que es muy raro o muy pocas veces, a mí no me ha tocado verlo, este tipo de personas desestimula, o baja el ánimo de los demás que lo hacen bien, ¿verdad? O que lo hacen con ese espíritu de servicio, de generosidad, de crecer, de servir, de mejorar. Y entonces hacen un daño pues enorme a veces a nuestros apostolados, ¿verdad? Entonces evitar eso a toda costa. ¿Qué actitudes debemos de tener? Pues ya como lo habíamos visto, son parte de las virtudes: honestidad, espíritu de servicio a los demás, respeto por los demás, considerar a todos. A veces estamos acostumbrados a tener grupitos de simpatía en nuestros apostolados. Hermanos, cuando vayamos a nuestro apostolado, a nuestra vigilia, cuando interactuemos con nuestros hermanos, acuérdense, todos somos iguales, y a todos hay que tratarlos con ese servicio, con esa empatía, con esa escucha, como ya lo hemos visto en todas estas virtudes que repasamos, ¿verdad? Tener la capacidad de observación, lo que comentábamos, antes de hablar, observar. Tener ingenio para diseñar propuestas imaginativas, ser un modelo para los demás, persuadir, inspirar y motivar a otros a seguirlo, resolver problemas y tomar decisiones de una forma también discreta, ser ecuánimes. Y los principios orientados a los orientadores de los dirigentes serían también mantener altas normas de honestidad e integridad, tratar a todos con respeto y dignidad, ya lo acabamos de decir, reconocer y atender las necesidades de los adoradores y estar a su disposición, lo acabamos también de comentar, comunicarnos, educar, fomentar la solidaridad, la unión, la importancia, lo bonito, el orgullo de ser adorador, las gracias que recibimos, las gracias que podemos transmitir, es decir, el nivel de dicha, de gracia, de estar estar cerca de Jesús de Eucaristía,
También el impulsar a todos los adoradores a participar en las actividades de la adoración nocturna y de nuestra propia parroquia, de nuestra propia comunidad. O sea, que siempre se vea la presencia de la adoración. A veces una forma pues muy sentida de fomentar el crecimiento de la adoración nocturna, de los adoradores, no por un orgullo de la adoración, sino por una necesidad de adoración a Jesús Eucaristía, de desagravio, de amor, pues es precisamente que nos vean activos en nuestras actividades parroquiales también. También, bueno, es un punto importante, a veces no sabemos delegar tareas, es importante porque luego nos cansamos, delegar responsabilidades, facultades, y otra virtud, aquí lo volví a comentar, saber escuchar, reconocer nuestros errores como dirigentes, mejorarlos. Bien, y ya casi como final, las virtudes teologales. Las virtudes teologales, ya las habíamos comentado al principio, tienen como origen y motivo inmediato Dios mismo, son las infusas, están infundidas en el alma por Dios, en el hombre con la gracia santificante. Nos hacen capaces de vivir en la relación con la gracia y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Es decir, estas alimentan, vivifican, le dan sentido a las virtudes humanas. Y lo comentábamos la semana pasada, estas son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y por qué son infusas? Porque son infundidas por el Espíritu Santo y entran en el intelecto humano, entran en nuestras facultades del ser humano, precisamente para ayudarnos a fortalecer las virtudes humanas que ya repasamos, y entre todas, entre ellas dos, tanto las humanas como las cardinales o las infusas, que son estas tres, pues llegar a ese grado de madurez y probablemente ese grado de santidad si lo buscamos. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. La esperanza, lo que les comentaba del Papa Francisco, ese impulso que se va a abrir la puerta santa todo el año siguiente, inicia en diciembre, del 28 de diciembre, se abre en Roma la puerta santa, y todo va en camino a la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Es decir, o sea, estamos de paso aquí, pero esperamos una vida con Cristo, una vida en Cristo, una vida en Dios. Esa es nuestra esperanza, es la que nos mantiene y es la que no debemos de perder. Y la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor a Dios, los amamos a ellos. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley, la caridad, el amor al prójimo. Ella es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes, la caridad, el amor, a las que anima, inspira y ordena. Sin ella, dice en 1 de Corintios 13, capítulo 13, versículo de 2 al 3, no soy nada y nada me aprovecha sin la caridad, sin el amor. Bien, los dones del Espíritu Santo, hermanos. Aquí es bien importante que tengamos bien presente que todo esto, las virtudes que acabamos de revisar, pues las vamos a tener, aunque se digan que son virtudes humanas. Estas virtudes humanas, como lo decía Santo Tomás de Aquino, dice, no hay virtud que sea efectiva o buena o ya esté declarada si no se ha hecho a través de la repetición constante de actos buenos, como nos lo dice la descripción de las virtudes. La disposición habitual y firme de hacer siempre el bien, siempre el bien. Cuando lo hacemos de forma repetitiva, entonces vamos a sentir un gozo inmenso en nuestro corazón, un gozo enorme, y no nos vamos a dar cuenta cuando ya estamos practicando una virtud, porque ya la dominamos, ¿sí? Ni nos vamos a dar cuenta. Los demás probablemente se den cuenta, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya es un hábito, ya la dominamos esa virtud, ya la adquirimos esa virtud, o ya dominamos más bien
lo que impedía que la tuviéramos. Algo también para casi cerrar ya, hermanos, nosotros somos lo que hacemos, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y no somos lo que sentimos ni lo que queremos ser en la libertad. Es decir, nos vamos a dar a conocer por lo que hagamos, no por lo que sintamos. Si nos guiamos y somos por lo que sentimos o por lo que queremos ser, entonces estamos hablando de un egoísmo puro. Entonces, ¿cómo nos vamos a distinguir nosotros? Por lo que hacemos. Pero solos, no, con la gracia de Dios. Ella nos socorre, ella nos permite, nos asiste, nos ayuda, y pues se nos invita a nosotros como dirigentes, hermanos, y como integrantes de la adoración, a practicar lo más posible estas virtudes, a vivir una vida de gracia, de virtud. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el don del Espíritu Santo. Por último, comentamos así de forma un poquito rápida, los dones del Espíritu Santo son esas disposiciones permanentes que hacen a nosotros, los hombres, dóciles para seguir las inspiraciones divinas. A eso me refería con lo que comentaba. Si logramos algo nosotros, hermanos, no va a ser por nuestra propia fuerza. Necesitamos de Dios Espíritu Santo, de ese Espíritu vivificante, ese Espíritu que nos aviva y nos impulsa, y es con las virtudes teologales con las que vamos a lograr ejercer esas virtudes también humanas. Pues los dones del Espíritu Santo son la sabiduría, la fortaleza, la piedad, el consejo, el temor de Dios, el entendimiento y la ciencia. La sabiduría nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. La piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. La fortaleza nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. El temor de Dios nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir siempre agradar a Dios. El consejo nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. El entendimiento nos hace comprender la palabra de Dios y los ministerios de la fe. Y la ciencia para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. Aquí pidamos mucho estos 7 dones, hermanos. Yo pediría el temor de Dios para que me induzca a huir de las ocasiones de pecado, para elegir siempre el camino o lo que agrade a Dios. Pero en realidad todos tenemos que pedírselo, todos debemos de pedirse todos estos, los 7 sagrados dones. Y bien, los frutos del Espíritu Santo son 12. Con esto vamos a terminar, hermanos. Son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. Y es esos 12 frutos que aquí están significados en esas ricas frutas. Así son esos frutos, precisamente es la benignidad, el gozo, la bondad, la templanza, la perseverancia, la modestia, la paciencia, la paz, la caridad, la castidad y la mansedumbre. Hermanos, con estos frutos, si se fijan, cada uno de estos frutos están asociados con cada una de las virtudes que hoy se nos pide que ejercitemos, y que, como les comentaba, si no ejercitamos es como un músculo flácido, no un músculo débil, que a veces ya no podemos caminar o que nos duelen las rodillas. ¿Por qué? Porque los músculos, dicen, del alrededor de las rodillas o de las articulaciones están flácidos, están ya, digamos, sin ese ejercicio. Nosotros como seres humanos, como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, tenemos todos estos regalos, estas virtudes que ya vimos, y se traducen en esos frutos también que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y dicen que por nuestros frutos nos conocerán. Por eso les decía, las virtudes son, o nosotros las personas somos lo que hacemos.
Y a nosotros como cristianos, como dirigentes, nos van a reconocer también por los frutos que demos, por los frutos que demos a demostrar, los frutos que se nos noten, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues nada más invitarlos, agradecerles su tiempo, su escucha, la participación, los que han podido estar, y ojalá que pues siempre tengamos presente estas virtudes de nuestra forma de vida, en nuestro actuar diario. Dios los bendiga y buenas noches.